días a todos nuestros oyentes. El día de hoy continuamos con los talleres de inteligencia artificial. Nuestra invitada, Joana Vargas, ha vuelto con nosotros. Pues, lamentablemente en la emisión anterior pues no pudo estar, pero hoy nos trae un tema muy interesante que es sobre la domótica y la emótica en Colombia y en el mundo. Vamos a hablar un poquito de cómo esta tecnología está abarcando muchos sectores, la parte agro, de construcción, la parte de viviendas. Entonces vemos como una tecnología que relativamente no es muy nueva, es algo que ya lleva mucho tiempo en el mercado, pero sus nuevas, actualizaciones o sus nuevas aplicaciones están cambiando el mundo, ¿no? Entonces, pues para hablar un poquito de la domótica y la emótica, pues vamos a hablar o a conocer el concepto, qué significa estas dos palabras, pues que no son como tan conocidas, considero yo, pero pues sí casi las hemos utilizado o vemos en dónde se utiliza, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Lo que es domótica e emótica son básicamente lo mismo, pero aplicado en diferentes sectores. Consta de la automatización de hogares o industrias inteligentes. Entonces, domótica viene del latín domus, que significa casa, es decir, que domótica es aplicado en los hogares, en las viviendas. Y cuando hablamos de emótica ya estamos hablando de la industria, sería para hoteles, bares, restaurantes y demás. Entonces, esto surgió a través de la revolución industrial, la cuarta revolución industrial o Internet de las cosas, como se conoce actualmente. Esto fue dado debido a que el gobierno de Alemania, en la feria de Hannover de 2011, que es de los encuentros industriales más importantes del mundo, se conoce como fábrica inteligente, ¿sí? Desde allí viene el término de Industria 4.0, denominado a partir de la feria de Hannover. Listo, bueno. Entonces, pues la aplicación que más podemos aplicar en este caso sería a los hogares, ¿no? Pero pues también tenemos que tocar el tema de las industrias, cómo las industrias están utilizando este tipo de tecnología para hacer todo más rápido, más eficiente. Aquí entra la palabra de Industria 4.0 o Internet de las cosas. ¿Qué quiere decir esta palabra o esta frase? Que ahora todas las máquinas en una industria y tanto pues los operarios también están conectados a la nube. Es decir, una máquina que esté haciendo un proceso de prensado, de limpieza de botellas, está enviando información continuamente a tiempo real a un servidor. Y ese servidor está conectado pues a diferentes tipos de aplicaciones. Puede ser que el dueño de la empresa esté en Japón y esté revisando el funcionamiento de cada máquina. Él puede saber a qué temperatura está, si de pronto si la aplicación lo determina, si el operario llegó a tiempo, si el operario está de descanso, si el operario no está en el área de trabajo. Entonces vemos ahí cómo este tipo de tecnología se está aplicando a la industria, está revolucionándola y le está dando muchas aplicaciones, ¿no? Ya obviamente gracias a eso, pues ya lamentablemente se puede decir que no van a haber tantos empleos como supervisores o estas personas que pues realmente lo que hacían era como que vigilar que se hagan las cosas, sino que ya gracias a este tipo de tecnología como Internet de las cosas, por medio de cámaras, sensores, pues ya se puede determinar eso, ¿no? Y se puede agilizar las cosas y hacerlo todo un poquito más rápido. Todo eso está enfocado es a la parte de pues que una máquina a tiempo real puede enviar la información a la nube y se puede saber, por ejemplo, si se detuvo, si tiene un problema. Si tiene un problema la máquina, ella puede automáticamente o el sistema puede determinar si una máquina anterior se reduce la velocidad o si entra otra a reemplazarla o que directamente se llame rápido al técnico que está pendiente de la máquina así que la arregle, ¿no? Entonces vemos cómo se está aplicando y la idea de esto, aunque hay que recalcar, es que la máquina ya está conectada. Eso es la industria 4.0, no es tanto que maquinaria con luz o eléctrica, sino que esté conectada a la nube, porque pues obviamente aquí también podemos recalcar un poquito de la historia de la industria, de la revolución industrial, que es como dio origen a todo esto. Ya en Colombia, pues sabemos que hace unos años hubo el boom de las máquinas de tejer, los telares. Entonces en Colombia se considera que comenzó la revolución 3.0, ¿sí? La revolución industrial, fue con la llegada de estas máquinas y la llegada de los motores a vapor, los trenes que ayudaron pues a movilizar este tipo de sectores, el algodón que en esa época se cultivaba en Colombia, entonces ayudó muchísimo a la revolución
lamentablemente, pues este nicho, ese sector en Colombia no tuvo mucho futuro por las exportaciones, por la ropa de China, que es más económica, y pues llegó un punto en el siglo XX que disminuyó muchísimo en Colombia y pues ese sector se dedicó mejor a cultivar otras cosas, ¿no? Legales o ilegales, todos conocemos la historia de Colombia, pero pues en esa época pues que se vio el boom de otras oportunidades de sembrar cosas, se dejó la parte del algodón y se dedicó a otro. Entonces vemos un poquito ese origen en Colombia. Vale, para llegar allí se tuvo que pasar por 3 etapas conocidas como olas. La primera ola surgió en la década de los 80, inicio de los 90, y es donde aparecen los sistemas CAD o Computer Aided Design, que son diseño asistido por computador. Entonces vemos cómo se introducen como las máquinas a trabajar hombre-máquina, ¿sí? O trabajo de operador y máquina. O sea, se necesitaban los dos para ello. En la segunda ola surge en los años 90 y allí pues aparece el internet, empieza a brindar soluciones más rápidas en tiempo real y eficaces, aunque pues todavía habían como ciertos declives de la cuestión del tiempo real, porque sabemos que inicialmente el internet no era tan veloz como lo es actualmente. Y la tercera ola ya no es hombre-máquina, sino máquina-máquina, en la que no es necesario que haya un operador las 24 horas, simplemente las máquinas se dejan operando y pues ellas van haciendo sus procesos. Allí aparece el Internet de las Cosas, conocido como IoT, y pues esta es la precursora de la cuarta revolución industrial. Y ya pues damos ahí inicio, pues conociendo un poquito esto, los beneficios que trae este tipo de tecnología, porque aunque no lo creen, ya en Colombia hay empresas que están trabajando la parte de domótica, pues que queremos enfocar un poquito esta charla, que es cómo una casa está conectada a internet y cada objeto que pertenece a la casa está enviando información, la nevera, el televisor, el Xbox del hijo, la parte de la seguridad también, que pues vamos a hablar ahí, pues que ya no se están utilizando llaves, sino que se utilizan claves, huellas, la parte también de cámaras que están siempre activas, se pueden organizar, y es económico, ¿no? Ya no, muchas veces ya no se está hablando solo de seguridad para robos, sino pues para estar controlando a los hijos, qué están haciendo. Entonces como que también ya ha avanzado un poquito la parte de los beneficios en la parte de la construcción, ¿no? En la parte de las viviendas. Vale, entonces en cuanto a los beneficios, tenemos lo que es la gestión energética, ¿no? Con la domótica y la emótica, en general con la industria 4.0 se permite ahorrar recurso energético. Entonces, digamos que yo normalmente salgo y se me olvida apagar la luz. Pues mi casa o mi empresa, al contar con estos sensores y actuadores, detecta que no hay nadie usando actualmente, pues... No hay movimientos. Sí, exacto, no detecta movimiento, entonces asume, digamos en los baños de las universidades muchas veces o de los centros comerciales, que cuando uno va pasando se enciende la luz o si va saliendo también. Pero pues esto, digamos, hay veces que uno está en el baño y se apaga la luz porque no se detecta movimiento en el pasillo, entonces debería como colocar más sensores para que regulen ese flujo de datos y haya pues un mayor reconocimiento de movimiento. Pero bueno, se ayuda a reducir la gestión energética porque pues ya no va a estar el bombillo encendido todo el tiempo que yo esté fuera del recinto, sino que simplemente se va a encender mientras la persona o las personas estén en el lugar, y al salir pues automáticamente se apaga. También nos ofrece la cuestión del confort, que es por la gestión de dispositivos electrodomésticos, climatización, los aires acondicionados, la ventilación, la iluminación. También nos brinda seguridad, que sería como controles de intrusión. Muchas veces, digamos, tenemos mascotas y pues ya se está viendo mucho también en Colombia de que dejan como vigiladas, por así decirlo, a las mascotas para saber en tiempo real qué está haciendo. Digamos, si tengo un gatito enfermo, un perrito enfermo, como estar pendiente de él sin estar allí porque pues tengo que estar trabajando. Bueno, pues a los niños también con las niñeras, cuando se han dado esos casos de que una niñera golpeó a un niño
o tal cosa, pues ya es porque están aplicando la parte de la domótica en cámaras de vigilancia en las habitaciones. Y también nos ofrece accesibilidad, que es para personas con discapacidades. Entonces, que si yo tengo un familiar o yo estoy en silla de ruedas, por así decirlo, y llego a mi hogar, pero resulta que necesito utilizar una rampa y la rampa siempre está subida para que no haga como estorbo, entonces él detecta que cuando yo llego a la casa por un mando, puede ser el teléfono, oprimo un botón, entonces la rampa se baja automáticamente y la persona puede subir sin problema. Y pues nos brinda también lo que es la comunicación mediante control remoto y utilizando el servicio LAN. Listo. Y ya que recalcó un poquito cuando comenzó a hablar la parte de los bombillos, hay que tener claro de que un bombillo automático o inteligente es diferente al Internet de las cosas o la domótica, porque pues un bombillo de esos que hablas que cuando entra al baño, pues simplemente es un sensor que está determinando si hay movimiento, se prende o apaga, ¿no? Cuando hablamos ya de domótica, es un sistema completo que me determina, pues ese sensor, él utiliza ese bombillo, pero también piensa, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué puedo analizar? Como que con esa información hace un proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo determinar por medio de domótica que voy a llegar a las 6 de la tarde, después de salir de trabajo. El sistema inteligente, la IA, que ya hablamos de inteligencia artificial, me detecta a mí como un usuario. Dice, bueno, yo soy, si es esposo y mujer, entonces, él es el esposo, él le gusta ver Netflix y le gustan las películas de terror. Entonces, como sabe que va a llegar a las 6, me va prendiendo el televisor, me va a dar una recomendación de las mejores películas de terror. Si él sabe que a mí yo ya programé que me gusta la temperatura a 30 grados, me va a empezar a calentar, a prender el aire acondicionado. De pronto sabe que a mí me gusta el café, porque yo obviamente son parámetros que yo determino, me va a empezar a calentar el café o diferentes cosas, ¿no? Entonces ahí vemos que no es solo prender o apagar bombillos, porque a veces suele confundirse, sino la inteligencia artificial que está detrás de esos sensores, porque sabemos que tenemos sensores y actuadores, entonces él recibe por medio de los sensores información, analiza, dependiendo del usuario, dependiendo de lo que se programó, y me hace una acción. Entonces ahí es como lo fuerte y lo interesante de este tipo de tecnología. Vale, algunos ejemplos actuales de las principales usos de la domótica. Encontramos la casa Na en Tokio, que es una obra arquitectónica inteligente sin paredes que tiene tramos móviles que permiten aprovechar al máximo la luz, sí, la luz natural, lo que recoge de afuera. También tenemos The Edge, que queda en Ámsterdam y es un edificio, ya aquí hablamos de inmótica porque estamos hablando de oficinas inteligentes que hacen más sostenible el planeta mediante la gestión de iluminación inteligente o energía inteligente. Y tenemos a Glumac en Shanghái, donde tenemos las oficinas que fabricadas con material reciclado y también tienen una pared inteligente que ayudan a la purificación del aire. Sí, y pues aquí ya recalcamos un poquito de cómo esta tecnología está ayudando al planeta, ¿no? Por medio del ahorro energético. También se utiliza mucho hoy en día esta tecnología con las neveras. Entonces vamos a hablar ya del ahorro de alimentos, que también pues es algo que está afectando mucho al planeta, el mal gasto de alimentos. Entonces, por medio de un programa, yo puedo programar a la nevera para que me determine cuándo se me va a acabar, por ejemplo, la papa, la carne o las verduras, que muchas veces son alimentos que de corta vida, se pueden dañar fácilmente, entonces como que se mantiene un control y así muchas veces se puede ahorrar dinero, pues obviamente porque no voy a desperdiciar elementos ni consumibles, y pues también estoy ayudando al planeta contribuyendo a que no se malgaste, ¿no? También vemos que se pueden enviar mensajes, ¿no? Automáticamente la nevera puede saber y se va a acabar, ella le calcula con la inteligencia artificial de que la leche le va a durar solo un día, entonces le manda un mensaje, hay que comprar leche porque se va a acabar mañana. Entonces como que pues, son cosas que uno ve como de película, que cómo va a pasar eso, que la casa me está enviando mensajes de texto por WhatsApp o por un dato de que se va a acabar la leche, ¿no? Pero pues vemos ahí cómo se está implementando el ahorro, ¿no? Que es lo que se tiene en un futuro, y que también a veces las casas o las inmobiliarias que venden ese tipo de apartamentos es el enganche, ¿no? Como que, bueno, tenemos un costo elevado en comparación de una casa tradicional, pero todos esos beneficios le van a generar un ahorro a largo plazo. Y hay empresas o inmobiliarias que le hacen los cálculos, ¿no? Por el ahorro de luz se va a ahorrar tanto en 10 años.
por el ahorro de seguridad, de que no vamos a tener, digamos, celadores, porque ya van a haber cámaras, se activan por medio de sensores, o para entrar hay una tarjeta inteligente. Entonces, como que se les calcula el ahorro y así pues también como que más llamativo y hay personas que les gusta la tecnología, ¿no? Y vemos que los beneficios, pasa igual que los autos eléctricos. Los autos eléctricos pues tienen sus ventajas, pero la gran mayoría de las personas no les gusta pues, porque no suenan, porque son muy pequeñitos, son compactos, pero hay personas que sí les llama la atención, ¿no? Simplemente por tener algo tecnológico, algo innovador, lo van a comprar. Entonces vemos ahí también como el enganche de las empresas para poder atraer a las personas en este tipo de tecnología. Vale, ya que hablo algo de los costos, costo-beneficio, pues la parte de domótica suele ser más económica que en la inmótica, ¿no? Porque ya hablamos de sector industrializado, de que requieren máquinas con grandes equipos, es decir, que requieren mayor programación, eso, gestionar recursos humanos para que se ponga a programar, a reconocer, pues son sistemas más complejos, más avanzados, ¿no? Entonces ahí hay como una diferencia entre lo que podría ser domótica e inmótica, el coste. No, y en Colombia actualmente, yo pues que estoy haciendo el doctorado en la UNAP, hay muchos proyectos relacionados con inteligencia artificial y con el agro, ¿sí? Y la idea de estos tipos de proyectos es cómo puedo aplicar la inteligencia artificial al campo. Entonces ya están hablando de colocar o hacer instrumentos o elementos a cada, por ejemplo, en un cultivo de café. Entonces la idea sería a cada plantica de café instalarle un sistema de medición que me esté dando la humedad, la temperatura, me esté dando, por ejemplo, y bueno, con eso, otras más mediciones, puedo determinar y mandar un mensaje a la planta, uy, tengo problemas de resequedad. Entonces, ya gracias a eso, pues se pueden enviar, también a veces se habla de enviar un dron, ya no una persona, sino un dron que riegue la planta, que le tome fotos, también por medio de fotos también se puede determinar cómo está la planta, si las hojas están de un color, depende si tiene una enfermedad, si tiene una plaga. Entonces vemos también cómo se está implementando este tipo de tecnología a las industrias pues en definición al campo, ¿no? Que es donde vamos avanzando y donde se necesita cada día, pues, dependiendo de la parte, como les decimos, ¿no? De que cada vez las personas están decidiendo salir del campo y veniendo a la ciudad. Entonces sí, pues, la idea de esto es enriquecer la parte del agro y de la industria. Vale, sí, pues entonces ahí ya empezamos a ver sistemas de riego inteligente. También esto para el cultivo de plantas, cuando tienen sistemas de invernadero, controlar la temperatura en las plantas, controlar que en cierta época no, o sea, como en cierto tiempo del día esté completamente ventilado y en otro tiempo ya pues no entre ventilación o no entre sol, porque pues digamos las suculentas, los cactus que algunos no requieren tanto sol porque se pueden marchitar, se mueren. Entonces como que le controla eso, sí, le regula los procesos a los agrónomos y a los campesinos que trabajan en labrar las tierras. Bueno, cuando hablé de agronomía, pues también vemos en el sistema de las vacas, la leche, el procesamiento, llevar las plantas que pasan a las botellas con las leches de la recolección de las vacas y demás. Entonces es como brindarle una oportunidad de trabajo al campesino y pues que no se pierda como eso, ¿no? Si los campesinos pues no somos nada en realidad porque ellos son los que proveen el alimento básicamente. Listo, sí. No, y la idea también es darle un mejor estilo de vida. Muchas veces los campesinos, las personas que trabajan con el campo, tienen dificultades económicas y se limita a un trabajo, o la gente piensa que es un trabajo muy artesanal, muy... Sí, entonces vamos también dar la oportunidad, bueno, que se pueda subir de nivel esos trabajos, que puedan tener de pronto una empresa, un invernadero, y ya pues obviamente a tener más tecnología, van a tener más producción y van a generar más ganancias. Pero bueno, aquí ya que conocimos un poquito qué es la inmótica, la domótica, las aplicaciones, beneficios, pues aquí ya que es algo un poquito, este tallercito es más de académico, quería que lo enfoquemos ahora, bueno, cómo vamos a aplicar este tipo de tecnología a la educación. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, se habla de que ahora, como van a haber más cosas inteligentes en la parte de la domótica, vamos a necesitar ingenieros, diseñadores, porque pues no es lo mismo diseñar, por ejemplo, una licuadora
clásica, normal, a una licuadora inteligente que tenga circuitos, que necesite Wi-Fi, que necesite tener una alimentación constante. Entonces ahí también ya entra reto de cómo aprovechar este tipo de elementos y de tecnologías que van saliendo a la parte de la educación y también laboral, ¿no? Como digo, van a haber muchos diseñadores que van a estar dispuestos a trabajar y que pues obviamente un diseñador necesita también tener conceptos básicos de electrónica, de ingeniería para poder diseñar un tipo de esos elementos, ¿no? Sí, claro. Igual cuando hablamos de diseño no solamente se está hablando de la parte física, sino también de diseño de circuitos, ¿no? Entonces ahí es donde aplica también el campo de ingeniería para crear estos prototipos. En los colegios se está uniendo con la implementación de inteligencia artificial y se les está enseñando a los estudiantes desde muy jóvenes. Una ventaja que no teníamos de pronto nosotros cuando estábamos estudiando la ingeniería, pues de que esto no estaba como tan amplio como lo está actualmente. Y digamos, cuando yo estaba en primer semestre, de la ingeniería hubo un congreso y en una de las charlas nos dijeron quién ha utilizado Arduino. Entonces veía yo como mis compañeros de décimo semestre, ninguno había utilizado nunca Arduino y yo que apenas estaba en primer semestre, pero había iniciado en el semillero de investigación, ya había tenido contacto con Arduino, con Proteus y ya sabía manejar pues, lo básico, pero ya había tenido contacto con esto. Entonces cuando empezaron a mandar a colegios, ya veía uno que ni siquiera era una persona que estaba en la universidad, sino un niño, un estudiante que ya tenía conocimiento de robótica, programación, microcontroladores, sensores, actuadores y demás. Y entonces uno queda como que, wow, cómo ha avanzado actualmente, ¿no? Va a pasos agigantados y pues es bastante impresionante ver cómo los chicos de ahora van a crecer con conocimientos más amplios que con los que venía uno anteriormente. Sí, ¿no? Y pues ya sería no quedarnos con lo que conocemos, ¿no? Entonces aquí ya sería la invitación a ingenieros que les guste este tema, pues que van a tener que estudiar cosas de diseño, como les digo, pues no solo que no tenemos que limitarnos a una sola carrera, ¿no? Y habrá diseñadores que también van a tener que aprender otras áreas, ¿no? Aquí ya hablamos un poquito de cómo relacionar las profesiones y eso está ligado ya en el futuro con los chats inteligentes, con lo que se viene la robótica y que pues las carreras se van a tener que unir, ¿no? Se van a tener que crear nuevas carreras, nuevos nombres. Es un fenómeno también que está pasando mucho aquí en la carrera de ingeniería electrónica, de que pues se está quedando como un poquito estancada, hay nuevos avances y ya se habla pues se habla internamente que se va a tener que empezar a modificar de pronto los temas, meterle ya mecatrónica, meterle diseño, sí, también como que pues obviamente se aplica en la carrera diseño, pero como materias específicas ya del pénsul con este tipo de cosas, ¿no? Entonces sería como la electrónica y muchas carreras, no solo electrónica, también sistemas, la parte de pronto de ingeniería industrial también ya va a tener que ir cambiando y pensando en las nuevas tecnologías y cómo aplicarlas, ¿sí? No quedarnos solo en la parte de teoría, que pues sí es importante conocer, pero sí se necesita como que enfocarse en las nuevas tecnologías y aplicarse a lo actual. Sí, de hecho cuando nosotros hicimos la carrera aquí solamente había una impresora 3D y pues como que solamente había una persona que sabía manejarla a profundidad. Y ahorita que estoy haciendo la segunda carrera en diseño, veo que los chicos de ingeniería electrónica ya saben hacer sus diseños en 3D porque se les está enseñando desde la clase del profesor Jonathan. Se les está enseñando a manejar las herramientas, la cortadora láser, la CNC, ahorita hay un curso de CNC, también de la impresión 3D, cosas que nosotros no vimos mientras estábamos cursando la carrera, ¿no? Entonces, ya vemos diseño en la ingeniería y también ingeniería en el diseño. Yo vi una materia que se llamaba Introducción al Diseño Web. Entonces mis compañeros siempre eran como que, Johanna, por favor ayúdeme porque no entiendo cómo programar, no entiendo cómo hacer esta línea de código. Y yo era feliz ahí porque yo ya tenía los conocimientos de la ingeniería, entonces ya sabía cómo crear la estructura básica del programa. Entonces sí, vemos la fusión entre pues muchas carreras que anteriormente dirían, no, pero eso no tiene nada que ver una cosa con la otra y actualmente se ve que todo va ligado, todo va de la mano. Listo. Bueno, entonces ya como ir orientando ya el tema sería la parte de la seguridad también, que es importante, ya como que pues pensando al futuro de este tipo de tecnología, porque es lo que a todo el mundo le da miedo, ¿no? Y actualmente con lo del chat GPT he visto muchos videos, noticias, titulares de radio, de
sí, de revistas que hablan de pues que se va a acabar la humanidad, la inteligencia artificial nos va a destruir. Entonces como que vamos a ver ahí hablar de la seguridad, de la ética, qué va a pasar en unos años cuando todas nuestras casas estén conectadas a internet, cuando todos tengamos cámaras 24 horas prendidas, nos estén grabando, quién ve esas imágenes, qué van a hacer con esas, ¿no? Como que ya entra el miedo de qué va a pasar, ¿sí? Como que sí será bueno que, pues, que todo esté conectado a internet y que todo se esté transmitiendo y se esté guardando en algún servidor. Entonces ahí ya sería como hablar de la seguridad. Bueno, pues primero que todo, también está, o sea, yo me siento insegura de perder mi empleo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues está el miedo de que esto va a arrasar con todo y va a dejar a toda la humanidad sin empleo porque va a estar siempre máquina, máquina, máquina y ya no van a necesitar hombres. Entonces, pues, primero que todo, hay una ley de protección al trabajador de todos los gobiernos en la que dictamina que si cierto porcentaje, creo que es el 70 o el 80% o sea, si una empresa tiene el 70% u 80% en la parte de maquinaria y el restante en parte obrera, deben pagar o sea, ¿cómo explicar? Digamos que yo soy el gobierno y tengo pues todo un país detrás mío, ¿sí? Entonces, si todo el país, o en la mayoría del país, las empresas están ocupando más máquinas que hombres, el gobierno empieza a generar pagos a las personas, pues porque no está habiendo empleo. No es que sea culpa de ellos de no tener un empleo, sino que pues simplemente no se requiere mano humana, sino de maquinaria. Entonces ya empiezan a haber subsidios de mantenimiento a las personas que quedan desempleadas a raíz de ello. A eso es lo que quería llegar. Y en cuanto a la información en la nube, pues para ser ingeniero, en sesiones anteriores hablamos de las 3 leyes de la robótica, en la que pues decíamos de que en el momento de que una persona como ingeniero incumpla alguna de estas 3 leyes, es decir, vea afectado a un ser humano, deja de ser ingeniero, ¿no? Entonces ya como que pues no tendría lógica de que si a mí me gusta la tecnología y quiero avanzar con ella, cree algún dispositivo que vaya a destruir a mi propia raza. Sí, ella sería como hablando de la ética, ¿no? Tanto la ética como profesional, como habla aquí, pues sí es justo que así sea por el pago de crear algo que está mal o que, por ejemplo, muchas veces programadores se dedican a estafar, sí, como que ya entra parte de la ética profesional, pero también sería como la ética de la programación de la IA, ¿no? Sería como, bueno, voy a programar esta inteligencia artificial para que realice fraudes, para que engañe a las personas, o vamos a utilizar este tipo de tecnologías para el bien de la sociedad, como ya lo hemos hablado de la parte agro, la parte inmobiliaria. Entonces sería cómo enfocar esta parte, y es difícil, ¿no? Y muchas empresas y muchos países están trabajando actualmente en crear estatutos, en crear leyes, porque ven la problemática que vamos a tener en unos años del control, quién va a dirigir, quién va a controlar la inteligencia, ¿no? Como si vemos, y es algo es muy relevante, y nosotros que siempre estamos en este mundo de la tecnología, vemos que el chat GPT se está saliendo de control, que quién lo controla, que quién está pendiente de ello. Entonces, ya se van creando las leyes y en muchos países, como habló la profesora Cindy, pues se va a generar cobros extras, se van a también pues, dar beneficios a las empresas que digan, no, bueno, pues vamos a irnos con esta tecnología, pero ya sería aplicarlo a pues también darle empleo a las personas, como que no solo quitar todos los empleos, sino pues que ahora, bueno, estas personas que lo podemos hacer, ahora pongámoslos a hacer otro tipo de herramientas, otro tipo de cosas que puedan hacer ellos, pero que la inteligencia artificial, la máquina, los robots, estén haciendo trabajos pesados, trabajos de pronto que tienen alto riesgo de pronto, y se habla mucho, aquí por ejemplo en Colombia, donde está en la parte de corte de maderas, ahí sería de pronto colocar un robot que si la máquina se dañó o algo, pues es fácil reemplazable y no tener que perder un brazo el operario y que pues ya no pueda seguir trabajando, ¿no? Y ya entra en la parte de los seguros y todo, pero sí es importante la parte de la ética. Bueno, entonces, pues bueno, para ir ya terminalizando y finalizando esa partecita de la domótica, vemos cómo en la actualidad está cambiando el mundo,
ya prácticamente bombillos, cosas antiguas, neveras, televisores antiguos ya no están, ni lo están fabricando porque también las mismas empresas y los mismos países se están dando cuenta de, bueno, vamos a implementar el ahorro energético es lo que está moviendo todo, el daño ambiental, la huella de carbono, que también se habla de que muchas empresas por generar o por demostrar que gracias a estos productos están generando ahorros, están ayudando al planeta, se le están dando beneficios. Hay muchos países que simplemente por tener paneles solares y que estén dando esa energía limpia, les descuentan impuestos, les descuentan pagos, entonces sí ayuda muchísimo a las industrias y a un país dedicar este tipo de tecnología. ¿Ve? Y hasta un tema este que no hemos hablado también es de los paneles solares, la energía limpia, también sería bueno trabajarlos o avanzarlos en las próximas sesiones acerca de cómo esto afecta y cómo ayuda a un país, ¿no? Como la parte de la energía limpias. Bueno, muchas gracias a todos por estar pendiente el día de hoy. Esperamos continuar y que haya sido pues de su agrado. Continuar con más temas interesantes en próximas sesiones. Muchas gracias. If you say run, I run with you. If you say hide, we'll hide.